Hola amigos. Espectacular incremento de la actividad militar en los dos frentes. Todos se están preparando. En Rusia ya han comenzado a realizar reclutamiento para incrementar el número de soldados en el frente. El New York Times confirma los primeros informes de que las autoridades ucranianas se están preparando para comenzar a reclutar mujeres para el ejército. Hoy los hutíes han derribado un MQ-9 estadounidense que estaba realizando un reconocimiento sobre Yemen en interés de Israel. El sistema de defensa antiaérea de los hutíes ha derribado un dron estadounidense de ataque y reconocimiento MQ-9 Raptor, en aguas territoriales de Yemen, aseguró este miércoles el portavoz del movimiento rebelde Yahya Sharia, en su cuenta de X. La empresa alemana de armamento Rheinmetall producirá 100.000 municiones de mortero para Ucrania, el pedido, con un valor inferior a los 3 dígitos de millones de euros. Forma parte de un reciente paquete de asistencia militar de 400 millones de euros para las Fuerzas Armadas de Ucrania, dice el comunicado. El ministro de Defensa italiano anunció el envío de un barco hospital a las costas de Gaza, que se suma a uno similar de Francia que ya está en la zona. El submarino nuclear estadounidense Florida, armado con 154 misiles Tomahawk, ya se encuentra frente a las costas de Irán. Y en Ucrania, Rusia ha utilizado por primera vez el elemento de combate Motiv 3M, cerca de Avdiivka, el 7 de noviembre, en la zona de combate cerca de Avdiivka, se notaron las consecuencias del uso de elementos de combate Motiv 3M, desarrollados por NPO Basalt. Estas modernas armas están integradas en el arsenal de los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes Merch y Tornado S, así como en las bombas aéreas RBK-500 y la bomba planeadora PBK-500 Udrel. El Motiv 3M es un elemento de combate autodirigido, con un sensor de infrarrojos que es capaz de detectar y alcanzar objetivos en función de su firma térmica. Equipados con poderosas cargas perfiladas, estos elementos son capaces de penetrar armaduras con un espesor de 70 a 110 milímetros, dependiendo del ángulo de contacto con el objetivo. Tras lanzar el proyectil y alcanzar una determinada altitud, el Motiv 3M realiza un descenso en paracaídas a una velocidad de 17 metros por segundo. Durante el descenso, el diseño único de alas rectangulares en ángulo crea una rotación que ayuda al radiogonómetro infrarrojo a escanear el área en busca de objetivos potenciales. Cuando se detecta un objetivo, el elemento de combate activa un artefacto explosivo a una altitud de unos 150 metros, impactando al equipo enemigo en la proyección superior más vulnerable. Esta arma, debido a su capacidad para impactar vehículos sin entrar en contacto directo con el objetivo, puede aumentar significativamente la potencia de fuego en los conflictos modernos. Es por eso que el candidato presidencial estadounidense Vivek Ramaswamy declaró la colosal superioridad de Rusia en términos de armas hipersónicas. El candidato presidencial republicano estadounidense ha expresado su preocupación por las capacidades militares de Rusia, argumentando que tiene más misiles hipersónicos y armas nucleares que Estados Unidos. Ramaswamy planteó la cuestión de la superioridad militar rusa en el contexto de la seguridad global y el riesgo potencial para Estados Unidos, señalando la posibilidad de una tercera guerra mundial. Según Ramaswamy, la actual alianza militar entre Rusia y China aumenta la amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Dijo que esta alianza entre dos de los mayores rivales geopolíticos de Estados Unidos plantea un riesgo significativo, especialmente dadas las acusaciones de que la Federación Rusa está por delante de Estados Unidos en parámetros clave de armas estratégicas. Rusia y China están ahora en una alianza, y la Federación Rusa es superior a Estados Unidos en capacidad nuclear y misiles hipersónicos, señaló Ramaswamy. Los comentarios de Ramaswamy no hacen más que reflejar preocupaciones generalizadas entre los círculos políticos y militares estadounidenses, de que Estados Unidos pueda estar perdiendo superioridad militar y tecnológica en el mundo, cambiando potencialmente los equilibrios de poder globales. Por eso en la OTAN están totalmente esquizofrénicos. Hoy los Países Bajos comenzaron a enviar cazas F-16 a Rumania para pilotos ucranianos, algo que nadie se cree porque los pilotos ucranianos no están formados todavía. Atención, porque cuando se creía que irían a Polonia, por lo que se ve también van a Rumanía.
Hoy, el Ministerio de Defensa holandés anunció el envío del primer lote de 5 aviones de combate F-16 a Rumanía. Los aviones están destinados a entrenar pilotos ucranianos como parte de los esfuerzos occidentales para reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. El envío de los cazas es parte de un acuerdo según el cual, con el apoyo de Estados Unidos, los Países Bajos y Dinamarca se comprometieron a proporcionar hasta 61 aviones militares de este tipo una vez que los pilotos ucranianos completen su entrenamiento. Un comunicado del Departamento Militar holandés aclara que el avión estará ubicado en el Centro de Entrenamiento Europeo de F-16 en Rumanía, donde, junto con los pilotos rumanos, los pilotos ucranianos recibirán el entrenamiento necesario. Esta iniciativa cuenta con el apoyo no solo de los Países Bajos y Dinamarca, sino también de otros países, incluidos Noruega y Bélgica, que también se han comprometido a apoyar a Ucrania con aviones de combate. Como vemos, el frente europeo contra Rusia está en pleno apogeo. Por otra parte, en las últimas 24 horas, los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 5 aviones de la Fuerza Aérea de Ucrania, incluido un caza Su-29, en la zona del asentamiento de Kamenka en la República Popular de Donetsk. 2 cazas MiG-25 en las zonas del asentamiento de Preobrazhenka, de la misma república, y la ciudad de Kryvyi Rog en la región de Dnepropetrovsk. Así como 2 aviones de ataque Su-29 cerca de la ciudad de Pavlograd, en la región de Dnepropetrovsk y en la aldea de Tokarevka, en la región de Kherson. Además, se destacó la interceptación exitosa de 11 misiles del sistema estadounidense HIMARS y 2 bombas guiadas JDAM, también de fabricación estadounidense. La defensa aérea rusa demostró eficacia al destruir 31 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en varias regiones, incluidos los asentamientos de Tabulzanka y Kotlyarivka, en la región de Kharkov, Nikovo en la República Popular de Lugansk, Novaya Kamenka y Pervomaiskoe, en la República Popular de Donetsk, así como Tarasovka y Samoilovka en la región de Zaporozhye. En Lugansk fue volado el coche de un diputado del Consejo Popular de la República Popular de Lugansk, y fue asesinado una famosa figura política y militar de la República Popular de Lugansk, Mikhail Filiponenko. El incidente fue confirmado por su colega, el diputado del Consejo Popular de la República Popular de Lugansk Yuri Yurov, a través del canal de Telegram. Se informa que Filiponenko murió la mañana del 8 de noviembre como resultado de la activación de un artefacto explosivo colocado en su automóvil. Mikhail Filiponenko no solo fue diputado del Consejo Popular de la República Popular de Lugansk, sino que también se desempeñó como jefe del Departamento de la Milicia Popular de la República. Tal como viene siendo habitual, Ucrania muestra su fuerza cometiendo actos terroristas contra políticos rusos. Según Yurov, este no es el primer atentado contra su vida. Anteriormente, el 21 de febrero de 2022, también hubo un intento de asesinato cuando el coche de Filiponenko explotó, pero luego pudo sobrevivir. En Oriente Medio, los hutíes lanzaron un enjambre de drones Samad hacia Israel. El movimiento chiita Ansar-Allah, también conocido como hutíes, anunció el lanzamiento de varios drones kamikazes de la familia Samad hacia Israel, afirmando que se habían logrado todos sus objetivos. El vídeo correspondiente fue publicado en los canales de información del grupo. Sin embargo, el día de los ataques anunciados, el Ministerio de Defensa israelí no confirmó los hechos de ataques aéreos, o interceptaciones de aviones desconocidos en el espacio aéreo sobre la parte sur del país. Anteriormente, este tipo de incidentes provocaron una reacción de las defensas aéreas israelíes, pero esta vez no hubo informes de bombardeos o intercepciones. También Tel Aviv ha sido golpeada por un poderoso ataque con misiles. El ala militar de la organización palestina Hamas, el Al-Qassam, anunció el lanzamiento de ataques con cohetes en dirección a Tel Aviv y sus alrededores. La medida surge en respuesta a lo que se dice que son violaciones generalizadas de derechos humanos y ataques contra civiles. Los medios israelíes informaron que se activaron sirenas antiaéreas en Tel Aviv y en la zona de Asdod, lo que indica la alta tensión de la situación en la región. Cabe señalar que el lanzamiento de cohetes se convirtió en uno de los elementos de la escalada del conflicto entre Israel y los grupos palestinos en Gaza.
Se sabe que algunos de los misiles cayeron en territorio israelí, no fueron derribados, pero por el momento se desconoce el alcance de la destrucción durante este ataque. Israel, debido a las pérdidas a gran escala de tanques Merkava, el ejército israelí comenzó a aceptar los tanques enviados para su eliminación como chatarra. Los medios israelíes informan sobre la inesperada decisión del ejército de introducir en combate tanques que originalmente se suponía que debían enviarse para su desguace. Este paso, según fuentes de información israelíes, se debe a la necesidad de fortalecer las fuerzas armadas en el frente. Sin embargo, como señalan los expertos, esto no se debe a los intentos de fortalecer las fuerzas israelíes, sino a las pérdidas a gran escala de vehículos blindados. Hoy, teniendo en cuenta la información proporcionada por miembros de Hamas, Hezbollah y los medios de comunicación árabes, las pérdidas entre los tanques de las Fuerzas Armadas de Israel han llegado a 70 unidades, mientras que las pérdidas totales de vehículos blindados del ejército israelí durante el mes de guerra son de unas 200 unidades. La puesta en servicio del equipo militar destinado a ser eliminado indica que la situación en el ejército israelí es muy compleja, y esto se aplica no solo a los equipos y vehículos de combate terrestres, sino también a los sistemas de defensa aérea, según diversas fuentes. En un mes de conflicto, Israel podría haber perdido de 6 a 8 lanzadores de este tipo, así como varias estaciones de radar. El portavoz de los grupos armados palestinos, Abu Baida, anunció que 24 vehículos blindados israelíes habían sido destruidos en combates terrestres en la Franja de Gaza durante las últimas 15 horas. Según él, el equipo fue completamente destruido o dañado en la zona del campamento marítimo de refugiados de Al-Sati y en Beit Hanun. Ante estas pérdidas, Estados Unidos se quejó del agotamiento de los suministros de municiones debido a Ucrania y Israel. El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Doug Bush, pidió al Congreso que aprobara $3,1 millones para comprar municiones de artillería y ampliar la capacidad de producción. Esta medida se hizo necesaria a la luz de la reducción de las reservas estadounidenses provocada por el suministro activo de ayuda militar a Ucrania y Israel. Así lo informó Reuters, citando las declaraciones de Doug Bush. Los $3,1 millones en fondos son parte de la solicitud presupuestaria más amplia del presidente estadounidense Joe Biden, de $106 millones para mejorar y construir instalaciones de fabricación en todo el país. Según Bush, la mitad de los fondos asignados se utilizará para aumentar la capacidad de producción y la otra mitad para comprar munición necesaria. La financiación adicional, señala Bush, ampliará las líneas de producción, fortalecerá la economía nacional y conducirá a la creación de nuevos empleos. Esto, a su vez, ayuda a fortalecer la industria de defensa estadounidense y mejora la preparación del país para los desafíos militares. Sin embargo, a mí me dice que si no tienen munición convencional ni Estados Unidos ni la Unión Europea, ¿qué ocurrirá cuando se enfrenten a Rusia y China, en la guerra total? Pues muy sencillo, que tirarán con otro tipo de armamento, blanco y en botella. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.